Oye niña, ese cariño que yo te di, me lo devuelves ahorita, en este momento, ipso facto. Siguiendo con nuestro recorrido, llegamos a la hermosa tierra de Tomaiquichua, fuente de inspiración para la novela de Enrique López Alfújar, El hechizo de Tomaiquichua. Acompáñanos a esta hermosa aventura. Que te regalé, me lo devuelves en este momento. Y llegamos a la plaza de armas de Tomaiquichua. Ahora acompáñanos a visitar la casa de la Perricholi. Vamos. Nunca lo vivimos. ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel. Vamos a dar ingreso a la casa de la Perricholi. Yendo en ti, se acabó. ¿Para qué seguir con las mentiras que me dicen? Porque todos los muchachos de la calle te enamoran. Tú respondes a los besos y piropos que te mandan. Bienvenidos a Tomaiquichua y a la casa de la Perricholi. Vamos a conocer un poco más de Micaela y su historia. Deben de preguntarse quién fue la Perricholi. Pues su verdadero nombre es o fue María Micaela Villegas Hurtado de Mendoza. Estamos ubicados ahorita en la casa, exactamente en la sala de la que sería la casa de los padres de Micaela. Ahora empezaremos a conocer las partes de la casa y un poco más sobre la historia de la Perricholi. Estamos ubicados en la habitación principal en la casa de los padres de Micaela. Como podemos observar, la casa, hablando un poco más de historia, la casa data de aproximadamente el año 1746, 280 años a 300 años atrás aproximadamente. Debido a eso es que algunas cosas que están aquí en la casa de Micaela son una réplica. Como podemos observar la decoración, podemos encontrar algunos muebles de la época. Un pequeño guardarropa y la cama, que también sería una réplica para lo que sería darle ambiente a Micaela, ya que antes de que la casa fuera tomada por la municipalidad y nombrada patrimonio monumental, estuvo casi 100 años en completo abandono. Eso quiere decir de que algunas cosas que están aquí en la casa de la Perricholi son una réplica para darle ambiente a lo que es la habitación. Aparte de los muebles que podemos observar, también tenemos acá el vestido, o más o menos cómo eran los vestidos en la época del virreinato, como podemos observar aquí. Los más comunes eran los que tenían una franja en medio, ya que tenían influencia europea. Todas las mujeres de la época del virreinato utilizaban sus vestidos con influencia europea debido a que pues habíamos sido conquistados por ellos. Como también podemos observar retratos de la época que nos dan a conocer un poco más sobre cómo era Lima en la época de Micaela, en la época del virreinato, así se podría decir. Tenemos retratos de Micaela, un retrato exacto de Micaela en realidad no existe, si se podría decir. El que más se asemeja a ella es el que tenemos aquí enfrente. Ese es el que más se asemeja a Micaela. Como también podemos observar el retrato del que sería el hijo de Micaela, don Manuel Amar y Villegas, que fue el único hijo que tuvo Micaela con el virrey. Que podemos observar aquí los retratos juntos de Micaela Villegas Hurtado, don Manuel Amat y Juniet, el virrey, y don Manuel Amat y Villegas, que sería el hijo de Micaela y el virrey. ¿Y qué pasó? Podemos observar retratos en la habitación de Micaela. En realidad, cada uno nos explica cómo era la vida en ese entonces, en la época del virreinato. Podemos observar aquí uno con el retrato de Micaela, es decir, se podría decir. Como Micaela fue la artista más célebre del siglo XVIII, pues en la manera en cómo promocionar su teatro o algo así se podría decir, siempre utilizaban el retrato de Micaela, ya que pues era una mujer exitosa en esa época. También podemos observar en el retrato de aquí en medio una mujer, la famosa tapada limeña. Es como las mujeres nos vestíamos en esa época. Esa era nuestra ropa de calle. Unas faldas largas de color rojo o negro llamadas sayas y unos mantos que nos cubrían casi todo el rostro. Apenas podíamos ver con un ojo para poder movilizarnos. Nuestra libertad de expresión era limitada. ¿Y cómo nos comunicábamos en ese entonces? Pues era un escándalo si lo hacíamos de forma verbal con un caballero. Y para eso buscamos una solución. Le dimos o buscamos un medio de comunicación
podido ver pinturas de la época del virreinato o más o menos películas o algo así, que todas las mujeres llevan consigo un abanico. ¿Y por qué llevan consigo un abanico? Tal vez para ventilarse porque tenían calor. No, en realidad llevaban consigo un abanico porque ese era su medio de comunicación. El abanico desempeña un papel muy importante en la historia del coqueteo. Era utilizado por las mujeres de clase media y alta para poder comunicarse. Este medio se basaba en una especie de códigos que el caballero tenía que aprenderlo para poder comunicarse. Por ejemplo, cuando una mujer llevaba el abanico en la mano derecha es porque estaba casada o comprometida. Cuando lo llevaba en la mano izquierda, soltera y sin compromisos. Entonces, de acuerdo a esta posición, el caballero ya sabía a quién debía de cortejar y a quién no debía de cortejar. ¿Qué pasaba cuando alguien no te gustaba o no era de tu agrado? Pues no te hacías ningún problema, porque si no te gusta hoy, no te va a gustar nunca. Le hacías esta seña, como tapándote del sol y frente a él, que significa no me gustas o eres feo. Como también habían de las mujeres románticas en ese entonces, las que te decían, por ejemplo, ay, te amo, pero sufro por ti. O también las coquetas, las que decían, vamos a otro lado que nos están vigilando, ¿no? O quiero hablar contigo. Estoy pensando en ti, cuando decir sí, cuando decir no, y muchos códigos más. Es más, si tenías un pretendiente tímido y necesitaba un empujón para que te cortejara, pues lo incentivabas haciendo eso, moviendo el abanico de arriba para abajo, que significa me gustas. Esa era la forma en cómo incentivabas a tu pretendiente tímido. Aparte de eso, hasta la hora de la cita se podía decir. El abanico consta de 14 varillas, 2 que son de base y 12 que te dan la hora. Según las varillas que tú le mostrabas en ese entonces al caballero, esa iba a ser la hora de tu cita. Por ejemplo, a las 3 de la tarde sin contar la base. Esa iba a ser la hora de tu cita. Y muchos códigos más en cómo las mujeres se comunicaban en esa época, en la época del virreinato, una manera muy fácil y precisa. Es más, se dice que las mujeres que hacían el uso del lenguaje del abanico tenían que hacerlo muy rápido y preciso para que los demás que estuvieran en el mismo lugar no se pudieran dar cuenta de lo que estaba diciéndole al caballero. Tenemos el carruaje, que esta sería la réplica en realidad del carruaje, que era el instrumento de trabajo del padre de Micaela, de don José Villegas, quien trabajaba transportando minerales de Huánuco a Cerro de Pasco y Cerro de Pasco de Huánuco. Que también, como les había comentado, es una réplica porque las originales deberían de tener las llantas de madera. Es por eso de que los carruajes en ese entonces las llantas no duraban mucho tiempo, duraban 3 meses aproximadamente. No quiso que mi corazón llore toda una vida. Este es el pozo que servía de abastecimiento de agua a la casa de Micaela, ya que la casa data aproximadamente del año 1748. Tomaiquicho no contaba con un sistema de tuberías para abastecerse de agua. Es por esa razón de que tenemos este pozo aquí, aunque algunas personas suelen confundirlo con el pozo de Santa Rosa de Lima, el pozo de los deseos, ¿no? Pero en realidad no, era el pozo que servía de abastecimiento de agua a la casa de Micaela. Es más, se dice de que pueden pedir sus deseos aquí. Sí, podemos observar aquí bastantes monedas, porque las personas que nos visitan piden sus deseos, pero solamente son deseos de amor, es lo único que se pide acá. ¿Por qué? Porque eso quiere decir de que Micaela no era interesada. Estamos en la cocina de la casa de los padres de Micaela. Lo que podemos observar acá adentro es la bicharra de barro, la que era muy común en ese entonces. Los padres, al ir a vivir acá a Tomaiquicho, tuvieron que acoplarse a nuestras costumbres, tradiciones y esta forma en cómo vivimos. Ahí adentro podemos observar en la cocina, que es una bicharra de barro, bien hecho a mano. También las ollas de barro que eran hechas también por las mujeres de las alturas de Tomaiquicho. Y también, aparte de eso, la forma en cómo se techaban las casas. Podemos observar que era de paja en ese entonces, con un soporte de maguey y carrizo. Esa era la forma en cómo se techaban las cocinas o las casas en ese entonces. Y si no era de esa forma, pues era de la forma que podemos observar allá. Ese fue el recorrido a toda la casa de los padres de Micaela. Y pues, si quieren saber un poco más de historia, Tomaiquicho, visita Tomaiquicho y quedarás hechizado para que aprendas un poco más de la historia y la vida de Micaela y todo lo que tenga que ver con
estrellas. Bueno amigos, llegamos a la parte final de su programa Identidad Huanuqueña. Nos vemos en una nueva edición. Chao. Serrano como yo. Maicito, este guainito es para ti. Te lo mereces por ser como